Perspectiva se refiere a la manera en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras experiencias, conocimientos, creencias y valores personales. Esta perspectiva personal influye en cómo comprendemos situaciones, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Es una combinación de nuestra visión del mundo, nuestros prejuicios, nuestra educación y nuestro entorno cultural y social. Y todas estas visiones están distorsionadas, nubladas por el pecado e influenciadas por un mundo que se cae a pedazos. Es por esto que les invitamos a tener una perspectiva bíblica, basada en los principios que nos ha dejado Dios en las Escrituras. Yo soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada les acompañaremos en este podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. Muy buenas, estamos una vez más aquí en su programa radial, podcast Perspectiva Bíblica. Por favor, sean todos muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en una jornada más. Estamos en vivo en Radio Iglesia Cristiana La Serena y este programa se puede escuchar ya en muchas oportunidades y repeticiones los días miércoles. Lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en YouTube. Vamos a estar en Radio Pinamar, así que va creciendo el programa. Vamos tuvimos nuestra incorporación con el pastor Tadeo, así que vamos cada vez con cosas nuevas. Voy a saludar a nuestros panelistas que nos acompañan hoy día otra vez, nuevamente, nuestro pastor Carlos Flores. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, David. Un saludo también para nuestro pastor Tadeo y a todos nuestros auditores. Pastor Tadeo, ya lo saludaron, así que... Claro. Buenas tardes, David, pastor Carlos. Saludos también a las personas que nos escuchan. Y esperamos que hoy tengamos un momento para compartir grato también y edificarnos unos a otros. Así es, así es. Nos ha ido bastante bien por los comentarios que nos han entregado los hermanos. Los capítulos anteriores han sido de bastante crecimiento y eso nos ha ido ayudando, bueno, y motivando para poder seguir teniendo estas entregas. En el capítulo anterior que hablábamos de autismo, y bueno, en los anteriores cada uno han ido siendo comentados por los hermanos y hermanas, así que estamos muy agradecidos por los comentarios y los buenos deseos y esperamos que sea siempre de crecimiento para la iglesia. Y ahora que vamos a salir por Radio Pinamar también, para darle a conocer a las personas que no conocen a Cristo una perspectiva distinta a los distintos acontecimientos, ¿no? Y por sobre todo el Evangelio, donde podamos compartir esta verdad eterna y maravillosa de que Cristo vino a este mundo y a por los suyos. Y esperamos que también dentro de quienes nos escuchan también haya gente que sea impactada con este mensaje para que también puedan ser parte de esta gran familia. Hemos tenido distintos acontecimientos y distintos eventos durante ya varias semanas, ya incluso desde octubre del año pasado, con Israel y el conflicto con Hamas. Y perdóneme que de repente me mandan algún mensajito y me dicen que haga alguna cosita, así que trato de hacer ambas a la vez. Y con Israel que ha estado bastante en las noticias, en donde se ha visto, ¿cómo decirlo? Bueno, aparte de atacado y como atacante, cuestionado o apoyado, eh, en la palestra y en el ojo público y geopolítico de nuestro mundo, ¿no? Y ayer en particular iniciábamos, bueno, los pastores iniciaban con la predicación del capítulo 9 de Romanos, donde entra en un paréntesis con Israel. Y desde ahí ya Pablo venía haciendo y demostrando su dolor
por este pueblo. Pero yo quería partir, pastores, tratando, y esto lo hago no porque quiera cuestionar, sino que porque para mí también es un desafío poder poner bien cuando estamos hablando de nación de Israel, que es la que está hoy día en conflicto, o del pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, o los israelitas. Estamos hablando siempre de lo mismo, son todos sinónimos, son grupos distintos. ¿Cómo los podríamos diferenciar para que hacer un marco teórico o conceptual y tener claridad en adelante y que lo que vayamos a conversar esté definido por lo que ustedes nos puedan plantear? Pastor Carlos, no sé si nos puede ayudar en esa definición. Sí, la verdad que, bueno, son conceptos que tienen relación, pero no son todos iguales. Una cosa es el Estado de Israel, que de hecho es un Estado judío. Uh-huh. Y judío significa, si entendemos un poco la historia y nos remontamos al patriarca Jacob, él tuvo 12 hijos, su cuarto hijo se llamaba Judá. Y esa es la línea, ¿no es cierto?, o la familia o la tribu en cuestión, a través de la cual se desarrollan todos los eventos importantes, por así decirlo, dentro de la historia de Israel. De ahí viene el rey David, ¿no es cierto?, de ahí viene Jesucristo, y es la única tribu que subsistió a lo largo de los siglos. Por eso es que lo que hoy día encontramos nosotros son judíos. Uh-huh. Y se generalizó el concepto y se homologó judío israelita como lo mismo. Pero en términos netamente o en rigor histórico no son lo mismo. El Estado de Israel es una cosa, la capital es Jerusalén, y obviamente cuando hablamos de un Estado, estamos hablando de un Estado político, de un Estado que tiene reglas propias, y por lo tanto no estamos hablando de una teocracia como lo fue el Israel histórico. Entonces, hoy es difícil definir un poco el concepto como tal, y sí diríamos que el Estado de Israel está constituido por en un 99%, un 90% de descendientes de la tribu de Judá, de judíos. Uh-huh. Bueno, en un nivel mucho menor también benjaminita y levita, pero es un estado judío, netamente un estado judío. Entonces, para poder hacer el análisis, nosotros obviamente no podemos pensar en un concepto de una teocracia, ¿ya? Sino que estamos hablando de un estado político que tiene un primer ministro, que no es un clérigo, sino que es un civil, por así decirlo, ¿no es cierto? Y por lo tanto las políticas que se tomen en cuestión no necesariamente obedecen, y de hecho no obedecen necesariamente a un desarrollo bíblico, por así decirlo, aunque, vamos a verlo más adelante, lo que está sucediendo y todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente ya hace bastante tiempo obedece justamente a los eventos que de alguna manera sí están anticipados en la escritura. Pero es difícil definirlo, David, porque hoy día existen movimientos que hablan de sionistas, básicamente. Hay mucho pueblo evangélico que adscribe al movimiento sionista, y el movimiento sionista fue un movimiento más bien político, y de hecho sus fundadores eran personas ateas. Entonces, no hay como es difícil separarlo, pero solamente entender, y espero con esto de alguna manera no enredar más la cosa, pero existe un Estado de Israel constituido por judíos, y esos judíos efectivamente sí son descendientes de la tribu de Judá. Uh-huh. De la tribu de Judá, porque ellos sí han guardado sus genealogías con mucho celo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a pesar de las distintas etapas que han pasado en su historia, se puede distinguir étnicamente su ascendencia. Uh-huh.
Ya, pero Ahora, otra cosa es el Estado. esto me surgió ayer cuando usted estaba predicando y planteaba esto mismo que está diciendo ahora. Y seguramente lo vamos a reforzar porque los versículos siguientes a lo que se analizó ayer está haciendo esa misma definición. El versículo 6 del capítulo 9 de Romanos dice, pero, bueno, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ¿sí? Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. O sea, ya ahí hay una clarificación desde la descendencia de Isaac. Y también, bueno, hay otros pasajes bíblicos que nos ayudan a comprender de que eh, eh, compartimos la fe, y por la fe de Abraham, ¿no? Son los hijos y la descendencia de Israel. Entonces, ¿podríamos entender eso así? De hecho, hoy día se calcula que hay cerca de 1.600.000 judíos étnicos que se han convertido a Cristo honesta y sinceramente. Ellos no van a ir al cielo o a la presencia del Señor por ser judíos, sino porque aceptaron al Mesías. Claro. Entonces también esto es importante entenderlo, porque el mismo libro romano nos va a decir más adelante que Dios no ha terminado con Israel como nación, como Estado, por así decirlo, pero en este momento no hay, por así decir, un trato de Dios con Israel. Entonces, por eso decía que el tema del Estado, los judíos, que son, sí, va a llegar un momento en que va a volver digamos, a echar a andar, por así decir, el trabajo con Israel, pero como nación, como lo hacía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no se individualiza personas, sino que Israel, el pueblo, es mi hijo, aunque no todos son salvos, pero hablan un concepto de pueblo. Claro. Perfecto. Entonces, ya teniendo esa aclaración, podríamos ir a hacer una recapitulación de lo que sucedió en estos días. Y voy a partir desde el 7 de octubre, ¿ya? Porque desde el 7 de octubre empieza una acción desde Hamas hacia Israel, ¿no? Donde hoy día ya surge la noticia de que el jefe de la inteligencia israelita, la interna, ¿no? O sea, porque tienen dos fuerzas Sí. Israel de inteligencia, ¿no? La FDI, el Mossad. La FDI Sí. renuncia porque no fueron capaces de poder identificar esto a tiempo y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Muchas muertes, personas que fueron secuestradas y ahí ya tenemos un primer hecho, ¿no? Donde siempre se ha hablado de esta forma que tienen de guerrear, no sé, pues Irán, donde tiene estos proxies y empieza a través de ellos a hacer lo que a lo mejor empezó a hacer ahora ya de forma directa, ¿no? Entonces ya nos remontamos desde ahí y una de las represalias que surge en el 1 de abril de este año, 2 semanas atrás del ataque que vamos a hablar hoy día, fue un bombardeo israelí hacia Damasco, ¿cierto? En un edificio que estaba al costado de la embajada iraní en Damasco. Claro, y ahí, bueno, ciertos altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica mueren. Dentro de ella, uno que coordinaba todas estas entregas y apoyos estratégicos a estas naciones próximas. O sea, fue un ataque bastante estratégico. Y de eso resulta este hecho que vamos a comentar hoy día, en donde el 13, bueno, la madrugada del 13 al 14 de abril, se han lanzado una bataola de elementos balísticos que van hacia Israel. Pastor Carlos, o sea, el Pastor Tadeo me está haciendo unas señales, así que sí, le doy la palabra. Bueno, no, mira, David, quizás antes de ya entrar a lo más contemporáneo, por decirlo así, me gustaría, a manera de cultura general, podemos decirlo quizás ya a esta altura, hacer una recapitulación desde el inicio de esto, ¿ya? Vale, ¿ya? Fantástico. ¿Ya? Porque justamente el fin de semana conversaba con unas personas y pienso que para nosotros puede, como cristianos que conocemos la Biblia, ser muy familiar estos temas, pero para la mayoría de las personas no lo es, ¿ya? Entonces, quisiera comenzar diciendo que esto comenzó ya con, o sea, a ver, cuando Noé entra al arca, ¿cierto? Entra con 3 hijos, con Cam, Sem y Jafet, ¿ya? Y ahí aparecen todos los pueblos de la tierra y
de los semitas, ¿ya? De ahí que viene el antisemitismo. De los semitas aparece después un patriarca, que fue Abraham, el primero de los patriarcas, y Abraham tuvo 2 hijos, uno con una esclava egipcia, Agar. De ahí nace Ismael, y de Ismael aparecen todos los países árabes, ¿ya? Pero su esposa, con la cual Dios había hecho una promesa con él, era Sara. Y de Sara aparece otro hijo que se llamó Isaac, posterior como 12 años después aproximadamente de Ismael, ¿ya? Y Dios hace una promesa, y eso está en Génesis 17 para los que les gusta anotar, y da una promesa a Isaac, y la promesa a Isaac era la promesa también de que en él, porque en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y esa bendición era a través del Mesías que vendría después, y eso es a través de la línea de Isaac, ¿ya? Pero Dios también en su amor da una bendición a Ismael, el que está ahí, ¿ya? Y bueno, después de todo, pasemos ya varios siglos después, el pueblo de Israel va a esclavo, ¿cierto? Sabemos, va a esclavo a Egipto, después, bueno, ahí van a esclavos a Egipto, después vuelven, y después hay una segunda esclavitud que es en Babilonia, que es quizás la más reciente y que direcciona un poco la cosa. Entonces, esta esclavitud en Babilonia ya permitió que cuando ellos volvieran, ya volvieran, como decía el pastor Carlos, casi como Judá prácticamente, ¿ya? Porque las primeras 10 tribus, cuando Israel se divide después de Salomón, van 10 tribus al norte, esos fueron tomados por los asirios y totalmente diseminados en el planeta. Después, en el segundo cautiverio, por decirlo así, cuando van los del sur, Judá y Benjamín, ellos no fueron exterminados ni diseminados por el planeta, sino que volvieron como Judá y Benjamín, y algunos levitas. Entonces, ahí comienza, es como podríamos decir, ahí aparece este Israel, ¿ya? Y fueron llamados judíos por primera vez. Ahí aparece el pueblo judío. Y evidentemente ellos quedaron en Jerusalén. Ellos habitaron Jerusalén, volvieron a sus casas, si ustedes recuerdan, volvieron a hacer el templo, porque todo estaba ahí. Esa era su tierra. Ahí se hacen el segundo templo y todas estas cosas. Vuelven a la ceremonia. Y bueno, hasta desde que ellos fueron esclavos en Babilonia hasta el día de hoy, Israel nunca ha sido realmente independiente, digamos. Y lo que hacía un poco, vamos a saltar muchos siglos después, ¿ya? Después de esa pequeña introducción, lo que decía el pastor Carlos, cuando ellos, los primeros intentos sionistas, que es distinto a lo otro, fueron con un señor, pues, que era suizo, creo, austriaco. Húngaro. Sí, Teodoro Herz. Teodoro Herz, claro, pero él salió incluso con un sultán, porque esto fue en 1800, a fines del siglo XIX. Sí. Casi 1890 y tanto por ahí. No tengo la fecha. Pero claro, es cercana, sí. Claro, es cercana al final del siglo XIX. Y ellos, la idea de ellos, de un grupo de judíos prominentes junto con el sultán de aquella época, empezaron a hacer los primeros indicios para el Estado de Israel. ¿Por qué el sultán? Porque hasta en ese entonces toda esa parte era territorio conquistado por el Imperio Otomano. Turco otomano, correcto. Claro, el Imperio Otomano gobernó esa parte del mundo hasta antes de la Primera Guerra Mundial, aunque nos parezca insólito. Así de extenso fue y de duradero, ¿ya? Y ahí aparecen los primeros, digamos, judíos que quieren hacer, pero evidentemente es un tema absolutamente político o geopolítico, no sé cómo más decirlo. Quería hacer esa pequeña introducción. Sí. Ahora, bíblicamente, ¿no es cierto?, está profetizado que los judíos volverían a Israel. Ahora, nosotros podemos cuestionar la forma, pero ya estaba decretado en la Escritura. Si estamos viendo un concepto de perspectiva bíblica, bíblicamente la Biblia dice, ¿no es cierto?, que traeré de todas partes del mundo y los volveré a establecer en su tierra, y va a volver a florecer la higuera, que es el nacimiento del Estado de Israel. ¿No es cierto? Entonces sí... 1947 creo. 48, el 14 de mayo. Entonces,
pero sí ya tenían hecha su constitución y todas sus leyes y todas sus cosas a lo largo del tiempo de Hertz para adelante. Entonces se constituye el Estado de Israel y étnicamente judíos, benjaminitas, levitas. Bueno, y en esa constitución entiendo que, bueno, parte todo desde una propuesta de la ONU el año anterior, en donde se hace una división de estos dos estados, ¿no? Por un lado el estado más judío y el otro más estado islámico, ¿no? Palestino, claro. Claro, palestino. Y en donde Israel dice, ok, me parece bien la oferta, vamos, seguimos adelante, armamos el Estado y bueno, surge, como decía el pastor, el 14 de mayo del 48. Sí. Y el 15 de mayo viene una guerra. Le declaran la guerra a Israel los países árabes. Claro, ¿no? Entonces, porque no estaban conformes, ellos no estaban de acuerdo con este trato, con este acuerdo. Claro. Y desde ahí ya empieza a surgir un poco el problema. Sí. Ahora, yo sé que no hemos hablado nada todavía de Irán, pero también es importante que las personas entiendan algo. Es decir, Palestina no es un estado, ¿ya? El nombre Palestina es algo que colocaron los romanos el año 279, el emperador, perdón, 179 el emperador Adriano, desalojó completamente a los judíos y llamó al territorio Filistín, que era la forma latina de llamar palestino, ¿no es cierto? Y desde ese momento, y quienes reflotaron el nombre Palestina, porque como fue un territorio, como bien decía el pastor Tadeo, ¿no es cierto?, fue un territorio turco-otomano por 6 siglos, y cuando en la Primera Guerra Mundial cae el Imperio Turco-Otomano, ¿no es cierto?, y surge la moderna Turquía, los ingleses tomaron lo que se llamaban en aquel entonces los protectorados, que no era otra cosa que poner gente ahí y chupar todos los recursos naturales que fueran. Entonces, Inglaterra es el que reflota el nombre, porque ¿cómo se llamaba eso? Si era parte del Imperio Turco-Otomano. Entonces, ¿cómo se llamaba antes de eso? Palestina, ya, Palestina. Palestina no es un estado, no son, ¿cómo decirlo? No fue un país, porque en un momento determinado, cuando se hicieron divisiones de ese tipo, y había presencia judía y árabe, ¿no es cierto? Principalmente árabe jordano. Y entonces, de un día para otro, de ser jordanos, cuando se hicieron las divisiones y se repartieron el Medio Oriente, dijeron esto se va a llamar Jordania, inventaron una monarquía, ¿no es cierto? Y apareció la monarquía del rey jordano, apareció la monarquía de Arabia Saudita, aparecieron todas estas cosas, digamos que las creó Occidente. Inglaterra Específicamente, y en el norte, Francia, con Siria, el Líbano y todo ese lado. Entonces, en un momento determinado éramos árabes y ahora nos llamamos palestinos. Pero Jordania no nos quiere, porque ya no están en nuestro territorio, ¿no es cierto? Y los israelitas tampoco los querían, porque no son judíos. Entonces se convivió hasta antes de la intervención inglesa en la zona, se vivió relativamente en calma y en paz. Siempre habían revueltas, pero la gente en un gran porcentaje vivía en paz en esa zona. Sino que fue justamente porque los ingleses, bajo Manga, le prometieron a los judíos la famosa declaración Balfour, le prometieron un estado judío y a la vez le prometieron un estado árabe, ¿no es cierto?, en ese momento al rey, que era en el fondo el rey de los árabes, y después no lo que hicieron los ingleses, se vieron atrapados y agarraron sus cosas y se fueron y dejaron la crema. ¿Ya? Entonces, esa es una parte importante. Entonces, si lo miramos desde una perspectiva bíblica, ese territorio, en rigor, como lo enseñaba el pastor Tadeo también en una oportunidad, es dado por Dios específicamente a los descendientes de Jacob, desde el Nilo hasta la ribera occidental del Éufrates. Todo ese era el territorio que Israel nunca conquistó en su totalidad. Pero si lo miramos y le queremos dar una perspectiva bíblica, ese territorio le pertenece a Israel. Tal como dijo el pastor, Dios no dejó de lado a Ismael, sino que a partir de que Abraham amaba a Ismael y se preocupó por eso. Y claramente Dios le dio todo
lo que hoy día es Arabia Saudita, todo ese lado, eso se lo regaló a Ismael. Ujú. Ahora, esto que ustedes relatan, pastores, claro, nos da bastante claridad con el tema del conflicto entre Israel y... Siempre está el tema si es que es Palestina o Hamas, ¿no? Pero ese conflicto, ¿no? Palestina, en donde hay mucha influencia de Irán. Sí. ¿Cómo se justifica eso? ¿Cuál es el interés de Irán en esa zona? ¿Por qué es que le interesa tanto ir con estos proxies que el Líbano, no recuerdo otra hora, pero Los hutíes en el Yemen, Yemen, los hermanos musulmanes o la yihad islámica en Egipto y en parte de eso. Irak está como Sí. ahí. Hezbollah en el Líbano. Hezbollah en el Líbano. Claro, pero está haciendo toda una Lo que acción. pasa es que Esto va como más arriba en estos conflictos que están de Sí. Estados Unidos y Irán y cómo es aliado. Por ahí va la cosa. Pero ¿no? mira, ahí quizá deberíamos tener cuidado también cuando entramos a esta parte más política, digamos, que no es nuestra área, ya, hay que decirlo, porque pueden haber intereses ocultos, siniestros que no conocemos. Muchas veces los poderosos, los grandes, entre ellos no se hacen daño. O son como antiguamente existían los titanes del ring, se hacen como que pelean, pero no se pegan. ¿Te fijas? Claro. Y nosotros los peces chicos nos empezamos a morder, ¿ya? De ahí la importancia, por ejemplo, que ha tenido Chile, pienso yo, nosotros como país, a través del tiempo, de nunca importar este conflicto. Chile es un país que fue bendecido con colonias sirias, israelíes, incluso Palestina. Hay muchos palestinos. es la colonia más grande, Claro. pero un solo paréntesis. Esa gente llegó a este país y a muchos países en Sudamérica porque son palestinos católicos, Sí, no son musulmanes, y sí. salieron Sí. porque estaban siendo perseguidos Sí. por sus propios Mira, compatriotas. más que católicos, ellos eran de una rama que se llamaban los berenitas, algo así. Sí, pues son Sí, maronitas. Maronitas. Sí, Los esos son en el Líbano. Claro, entonces a los maronitas los perseguían allá por su religión, los perseguían los mismos musulmanes. Y ellos llegaron a Chile siendo los maronitas y acá se absorbieron con el catolicismo, digamos. Pero el origen eran los maronitas. Que hoy día en el Líbano quedan muchos maronitas. Y los últimos libaneses que han llegado a Chile también son maronitas, ¿ya? Ahora, esto, o sea, si algo tenemos que agradecerle a nuestro país, que no hemos importado una guerra, ¿ya? Porque Todavía. en Chile viven y comparten judíos, árabes, sirios, no sé, aquí en Serena hay libaneses, hay sirios, hay judíos, y no se andan peleando unos con otros. Y eso es algo que hay que agradecer, porque sería triste que importáramos una guerra. Entonces, por eso estos temas son tan complejos y tan delicados, porque uno puede pasar a cruzar líneas y que de repente, como te digo, porque si tú analizas, los poderosos de la tierra siempre van a hacer negocios entre ellos. O sea, Arabia Saudita hace negocios con Estados Unidos, con Israel, y no tiene ningún problema. Ahora Irak hace negocios con Rusia, con China, y no tiene ningún problema. Claro, la intención yo creo de poder siempre tener un cierto grado de comprensión, porque ni nosotros es nuestro enfoque tratar de abanderarnos con alguna causa, ni tampoco es invitar a la gente que nos escucha en ese sentido, pero el poder tener una panorámica general y claridad de estos eventos también nos ayuda a comprender lo que en la Biblia se está señalando y los eventos que van surgiendo y los que van a surgir y que nos dice la palabra. Entonces, esto que usted dice, pastor, perdón, usted que usted dice tiene directa relación con eso, o sea, nos ayuda a que tomemos un enfoque correcto, no, como dice, importarnos una guerra que no es nuestra. Acá nosotros no nos estamos como poniendo ninguna de las dos camisetas, simplemente el poder aportar con esta perspectiva y que nos ayude a relacionar los eventos y cuando uno lee la palabra y se encuentra con distintas situaciones y profecías sobre todo, y uno ve estos eventos y dice, chuta, ¿será? ¿No será? Y uno va haciendo un poquito claridad en ese sentido, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo en lo que dice el pastor y tiene razón, porque es inevitable no implicarse en una situación económica y de poderes. Pero eso es más bien la visión de Occidente y de las élites sunitas en el Medio Oriente. Son dos cosas. Occidente y las élites sunitas del Medio Oriente, especialmente Arabia Saudita. Porque la realidad es que el conflicto en el Medio Oriente no se puede entender sin la parte religiosa. Y la parte religiosa implica que tú tienes dos ramas del Islam que se odian a muerte, que son la rama sunita, que es la mayoría, Un 90%. un 90%, la rama chiita, cuyo mayor exponente es Irán. Irán, para que nuestros auditores sepan, y lo pueden buscar, instaló en la plaza Palestina, una plaza que se llama Palestina en Teherán, un reloj que cuenta las horas y los días hasta que Israel sea destruido. Cuando nosotros hablamos de Israel y todo esto, la gente normalmente ve una parte de la moneda, y no estoy justificando nada, simplemente diciendo, ¿qué pasaría si nuestros vecinos en un momento determinado nos atacaran con 5.000 misiles, drones y todo lo que se les pudiera ocurrir para destruirnos? ¿Cuál sería nuestra respuesta lógica frente a eso? ¿Me entiendes? O sea, se está pidiendo muchas veces un cierto nivel. Israel no puede darse el lujo de perder una guerra, porque si pierde una guerra desaparece como nación. Cuando hay un país y hay grupos mayoritarios en el mundo, especialmente en el mundo musulmán, que no aceptan la existencia de Israel, ¿no es cierto? Y simplemente su propósito de vida es la eliminación del Estado de Israel. Entonces nosotros no podemos pensar que Israel puede reaccionar de otra manera. Israel tiene que realizar permanentemente ataques preventivos a estaciones nucleares y una serie de otras cosas, porque de lo contrario se expone a que eso va a ser, ya está declarado que va a ser usado en contra de ellos. Aquí quienes hacen los grandes negocios son la gente de Occidente, ¿no es cierto? Y estas monarquías, élite, ¿no es cierto?, del mundo sunita. Pero el mundo chiita es otra cosa. El mundo chiita es otra cosa. El mundo chiita verdaderamente tiene un propósito religioso. Y ese propósito religioso tiene etapas. La primera es eliminar a Israel. La segunda es eliminar la influencia de Occidente en la figura de Estados Unidos. Y una vez que elimine esos dos puntos, es eliminar a los sunitas. Entonces, ese es el panorama dentro de esto. Entonces, cuando se habla muy livianamente del conflicto y se deja fuera el concepto religioso y la convicción religiosa, entonces no se puede, si ya es complejo, se complejiza más, porque esto no es solo un asunto monetario. Por supuesto que está impreso en eso. Por supuesto que sí. Hay millones de dólares. ¿Sabes qué? 3 billones de dólares le costó a Irán el ataque que le hizo a Israel, y Israel neutralizó prácticamente el 99% de todos los ataques. Le mandaron más de 200 misiles balísticos. Un misil balístico es una cosa monstruosa. Cada uno de esos cuesta 100 millones de dólares. 100 millones. Cuando tú tienes una economía por el suelo, cuando tienes a la población muerta de hambre, ¿no es cierto?, y te gastas 3 billones en una noche con el propósito. Entonces, no podemos nosotros hacer un análisis muy liviano, porque en el fondo esto obedece a otra cosa, independiente del gobierno de Netanyahu, independiente de cualquier gobierno. Pero aquí es como si en un momento determinado Argentina, nuestros países vecinos dijeran, hay que eliminar a Chile, Chile no existe. Odiamos a los chilenos. Vamos a poner un reloj en la plaza de Buenos Aires y lo vamos a parar el día que ya no exista un chileno sobre Sudamérica. ¿Qué pasaría? No, esto no es conversable. La gente en Occidente cree que esto es sentarse a conversar con alguien. No es eso. Irán está detrás de un arma nuclear con el único propósito de tirársela a Israel. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, ¿por qué los grupos proxy? Porque Irán
Bueno, Hezbollah es el único grupo proxy que está en el sur del Líbano, que son los únicos chiitas del lote. Los hutíes son mitad sunita, mitad chiita, y el Hamas es un grupo netamente sunita. Son opositores entre ellos, pero los financian, les entregan. Este ataque del 7 de octubre se planificó, que le costó la cabeza al jefe del Mossad, porque se planificó y tenían información de hace más de un año que se había planificado en Irán. Entonces, todos estos grupos proxy funcionan, viven, respiran con el único propósito de atacar a Israel. El Hezbollah se tiene tomado el Líbano. El Líbano es un país que está cautivo de esto. Como decía el pastor, hay una gran cantidad de maronitas que son una rama del catolicismo. Hay musulmanes sunitas. Siria es un país jabonosamente chiita, ¿no es cierto? Y por eso es que Irán lo protege. Y ese es el entorno. La meta de Irán es inicialmente eliminar a Israel. Eliminar a Israel. Ahora, se frena, y fíjate que hasta antes del año 1979, que fue la revolución islámica con el primer ayatolá, existía un oleoducto. Había buena onda. Claro, los iraníes sacaban el petróleo a través del puerto de Haifa, en Israel. Entonces, no se puede hacer un análisis de Irán sin la revolución islámica y la presencia de los líderes supremos chiitas, que son los que mantienen el gobierno, mantienen a la población, gran masa de la población iraní cautiva. Entonces, es difícil, y sí, yo entiendo que uno no debe camisetearse, y lo tengo absolutamente claro, pero nosotros como iglesia debemos orar por dice la Biblia, ¿no es cierto?, por la paz de Jerusalén, porque aunque no va a haber paz hasta que venga el príncipe de paz, pero nosotros no somos como iglesia universal ajenos a la realidad que pasa en Israel, porque nuestro Mesías fue judío. Nació, vivió y murió como un judío. Entonces no estoy diciendo que odiemos al Islam, no, pero que entendamos que aquí hay un elemento que nosotros no lo podemos homologar. A mí no me puede dar lo mismo alguien que practica el Islam o cualquier ese tipo de cosas, que tiene esta ideología, que está en su libro, en el Corán, con alguien. Ambos están sin Dios, ambos necesitan a Dios. Pero si lo veo en un concepto horizontal, ¿no es cierto?, sigue teniendo un presente y un futuro en el que intervendrá Dios, y que todos los eventos que están sucediendo a este nivel van a converger finalmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros no tenemos el tiempo, analizamos bien la profecía de Elam, nos vamos a remontar hasta Amalek. Los iranios son descendientes de los amalecitas. Entonces, vamos a ver que la historia de Irán, ¿no es cierto?, relacionada con Israel, es veterotestamentaria, antiquísima. Tiempos buenos, tiempos malos. No nos olvidemos que Esther fue reina en Persia. En Persia. Claro. Y Daniel vivió en Persia. Daniel vivió en Persia. Babilonia, Persia, todo eso era un solo, digamos, país. Claro, estaban geográficamente con otros límites, tenían otros límites. Exactamente. No son los que hoy día ven un mapa, o sea, sí, era como el pastor no lo ven acá, asirio. pero fíjense las líneas. Ahí hay una cámara, si quiere perdón. puede mandar. No, qué interesante esto, porque fíjense las líneas de los países tienen una estructura que no es natural. Es una estructura. Irán, Irak, todos esos fueron separados. Todo esto es entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y es tan terrible que los persas son chiitas, o los iraníes, los iraquíes son sunitas, y los santuarios chiitas quedaron del lado sunita, iraquí, quedaron acá. Entonces, cuando estos quieren ir a adorar, tienen que pedir salvoconducto para pasar para acá. Y no nos olvidemos que en la década del 80 hubo una tremenda guerra entre Irán e Irak. Y ahí vienen los intereses que decía el pastor. El año 79. Claro, porque resulta que en ese tiempo
los israelitas les vendían armas a los iranios para atacar Irak. Ujú. Los norteamericanos le vendían armas a los iraquíes Ya. para atacar Irán. Claro, al final, Era la famosa guerra de Irán e Irak. Irán. Los amigos, ¿cómo bueno. es? Los amigos de tu enemigo, no, Claro. algo así. Sí. En fin, bueno, seguramente hay muchas dudas, así que recordamos el WhatsApp de la radio, más 569-6493-0262, por si es que quiere alguien enviarnos alguna pregunta para poder hacerle a los pastores y poder ir clarificando lo que pueda surgir. Pastor Teo, ¿usted quería Sí. decir algo? No, mira, lo más triste de todo esto también para nosotros como cristianos, como creyentes, es ver todo lo que pasa ya. Si pensamos en la historia misma, por ejemplo, pensemos que Siria, o sea, lo que hoy día también es un enemigo de Israel, Siria. Sí, eso es interesante. Mira. Pero Siria, los primeros cristianos vivieron en Siria. Con la primera persecución ya en Hechos capítulo 8, los primeros cristianos que fueron desplazados se fueron a Damasco. Damasco es Siria. Y cuando Pablo va persiguiendo, cuando aún era Saulo, ¿se recuerdan? Cuando aún era Saulo, Sí. va persiguiendo a los cristianos, dice que va camino a Damasco. O sea, en la ciudad de Damasco, y después de esa persecución ahí tan feroz, ellos igual se refugian en otra ciudad que también es Siria, que es Antioquía. Y desde Antioquía dice que fueron llamados cristianos por primera vez. Sí, increíble. Entonces, debería ser hermoso visitar esos lugares, por ejemplo, quien pueda hacerlo, pero hoy día lo tienen destruido, totalmente destruido. Estos terroristas los tienen destruidos. El ISIS. El ISIS, el Estado Islámico. El Estado Islámico destruyó que fue una Siria. creación Claro, de Estados Unidos. Esa otra historia, claro. Para combatir claro. a los iranios. Claro. Y volviendo a eso, imagínate esa ciudad de Antioquía, cuando ellos fueron llamados cristianos, Antioquía, muy hermoso, y hoy día es un desastre. Damasco es un desastre. Pedro y todo el concilio se juntaban en Antioquía. Sí. ¿Ya? Cuando Pablo va a su primer viaje misionero, sale desde ahí y vuelve hasta ahí a dar informes a los ancianos que están en Antioquía. Ahora, y si uno va un poco más atrás, por ejemplo, el mismo caso del Líbano, ellos son descendientes de lo que se llamaban los fenicios. Cuando uno era chico nos decían en el colegio. Los cedros del Líbano, claro, fueron parte del templo. Del templo. Ahora, Fenicia eran unos navegantes, eran una cultura desarrollada, pero tremenda en la antigüedad. Fueron grandes navegantes y mercaderes. Hoy día tienen destruido ese país. Que es un país que tiene una herencia cultural, una riqueza enorme. Entonces, desde esa perspectiva también dan ganas de llorar, de ver cómo estos grupos extremos han destruido todo. Y capaz que una enseñanza para nosotros como país, aunque seamos chiquititos y estemos en esta parte del mundo, también no dejarnos destruir por grupos que han aparecido, digamos. Porque también nos puede tocar. Casi nos pasó. Bueno, dentro de esa también conmoción que planteaban, ciertamente, yo estuve tratando de revisar y hay datos de cristianos en Irán. Hay datos, información de que hay iglesias cristianas en Irán y que han ido creciendo. Ya claramente no tienen la envergadura, creo que son 1 o 2%, pero bueno, oramos por Sí. nuestros hermanos en Cristo, Sí. en todo lugar donde estén. Y especialmente en esos lugares. Volviendo a este tema como geopolítico, antes de que nos pasemos al tema más bíblico, yo revisando para preparar este capítulo encontré un dato que por lo menos yo no lo tenía en el radar, que fue el asalto en el estrecho de Hormuz, el mismo 13 de abril, mientras salían este ataque desde Irán hasta Israel. Ahí entre medio hay un estrecho por donde pasa mucho petróleo y asaltaron un buque con bandera portuguesa. Y bueno, desde ahí surge un poco algo que no sé si es que se va a transformar en un conflicto más grande, pero ya empiezan a llamarla la Unión Europea, oye, Todavía tienen cautivo ese barco, no lo han entregado. Claro.
pero están como pisándole ahí un poquito a la Unión Europea para que de alguna u otra forma se venga a meter al conflicto. Israel también fue apoyado por países de Europa. Francia Sí. estuvo apoyando, Inglaterra. Incluso Jordania. Claro. Entonces, yo pensaba un poco, y ahora sí me voy a la parte bíblica, y esta es como más pregunta, porque no. Esta profecía contra Gog y Magog, y Magog, porque ahí se nombra a Persia como uno de los aliados de esta batalla que va a ser. ¿Hay alguna conexión por ahí Sí, absoluta. que se pueda encontrar? Ahí en Ezequiel 38 y 39, como dice el pastor, para los que anotan. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Hay alguna...? Sí. De hecho, hay dos guerras de Gog y Magog. Una, Tubal y Mesec también. claro, todos esos que se alian, pero la que se va a originar, bueno, Mateo 24 dice claramente los rumores de guerra, y esto es lo que está ocurriendo ahora, o sea, y aunque estamos tan lejos nosotros, todas estas cosas no nos tocan igual. Ahora sí, efectivamente, esa confederación de naciones van a ir en guerra contra Israel en algún momento. Irán se siente respaldado por China, por Rusia, ¿no es cierto?, que es parte de Gog, ¿no es cierto? Israel, ¿no es cierto?, se siente apoyado por los Estados Unidos, pero según lo que la profecía nos puede decir, efectivamente que esa batalla va a ser ganada por Israel. Y el inicio del triunfo de esa batalla se encuentra en Jeremías 49, que habla de 39-34, dice: palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí en un futuro yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, y sigue para abajo. Entonces, Elam, arco, se está refiriendo a algo que es increíble. Elam, como bien dijo el pastor Tadeo, era en el sur occidental de Persia, ¿ya? Y es en ese lugar donde está la central nuclear Bushehr, que está a 17 kilómetros de la ciudad de Bushehr, y ahí es donde están preparando el arma nuclear, o ahí es donde están realizando, donde existen las principales. Existen 5 centrales nucleares en Irán, pero la de Bushehr es la más grande y es la que está más cerca de purificar el uranio, ¿no es cierto? Y cuando se logre el 90% del uranio, perdón, el 75% del uranio, ya se puede, ¿no es cierto?, fabricar un arma nuclear. El ideal es sobre el 90%. Israel ha bombardeado ese lugar varias veces y ha hecho retroceder los procesos. Ha matado selectivamente también a científicos, porque es así la guerra. Pero cuando habla de un arco, según lo que se entiende de esta profecía, eso va a ser el arma principal. Esa es la meta y una vez que lo tenga, lo va a lanzar o va a intentar lanzarlo sobre Israel, y es en ese momento cuando, como pasó con muchos, más de 50 drones explotaron en el mismo Irán. Esto es de ahora. El de ahora. Explotaron en el mismo Irán. De hecho, no está confirmado, pero también un par de misiles cruceros también explotaron en Irán, porque la tecnología es relativamente deficiente. No es tan avanzada ni exacta. Entonces, para hacer ataques masivos, no tienen una capacidad tecnológica hasta ahora. Entonces, este arco de Elam, y habla de un arco que es impresionante porque es lo que justamente hace un misil balístico, como una verdadera flecha, se va a romper ahí mismo, y es ahí cuando dice que incluso van a estar hasta 6-7 meses enterrando cadáveres. Entonces, va a haber una guerra que en aquel entonces los territorios se llamaban Gog y Magog, pero que corresponden al mismo territorio que ocupa hoy día parte occidental de Rusia, ¿no es cierto? Alguna de los países, entre esos Ucrania, ¿no es cierto? Todos esos países que están ahí, más el patrocinio de Irán, van a ir en contra de Israel, porque en el fondo eso ya está anunciado. En el fondo esto no ha ocurrido por otros tipos de intereses.
pero está retenido por esos, entre comillas, intereses. Ahora, no se sabe si Israel el triunfo de Israel va a ser por un acto netamente bélico, si las demás naciones se van a incorporar, se van a incluir, porque también está la posibilidad de que la real posibilidad de que ninguno de los aliados de Israel van a meterse en una guerra directa con Irán. Ujú. No van a meterse nunca en una guerra directa con Irán. De hecho, le estaban pidiendo a Israel que no hiciera nada frente al ataque iraní. Claro. Israel hizo una cosa así como, como los titanes del ring que nombraba el pastor, o sea, fue una cosa ya, para no quedar mal, Claro. pero no fue efectivo justamente porque las naciones aliadas dijeron nosotros no queremos eso, porque esto es escalar. Entiendo que Israel también tiene en su constitución el repeler cualquier ataque, o sea, no podía no haber respondido, porque Ya. si tú eres presidente de Israel y no responde a un ataque, es como, digamos, un motivo de destituirte. Ya. Es como los bolivianos que no renuncian a su derecho al mar, por ejemplo. Ujú. O sea, Sí, pues, todo presidente boliviano está obligado exactamente, es como a pelear la salida al mar, digamos. sí, Soberano. es verdad, sí, excelente ejemplo. Mm. Entonces, eso dificulta más, pero efectivamente esta es la zona caliente del mundo y esta zona efectivamente es netamente bíblica desde el punto de vista de los acontecimientos que están ocurriendo. Mm. En general las noticias nuestras, sudamericanas y todo son terribles en muchos sentidos, delincuencia y todo, pero no tienen la trascendencia mundial que tiene lo que pasa ahí. Lo que pasa ahí. Irán tiene no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados. Israel tiene 23.000 kilómetros cuadrados. Son casi 90 millones de habitantes. Estos otros son 9 millones, de los cuales 2 millones o 1,5 millones son árabes israelíes. Árabes que viven en Israel y que tienen doble nacionalidad, árabe e israelí. Entonces, ¿cómo es posible que una nación tan chica, cuál es la razón de tanto odio y tanto querer destruirlo cuando resultaría insignificante en términos geopolíticos, por así decirlo? Porque hoy día, antiguamente, esa zona era un paso, nada. ¿no es cierto? Pero no es nada, no tiene nada. No tiene oro, no tiene petróleo. No es un territorio rico en recursos naturales, no tiene ni agua, porque desalinizan. Claro. Bueno, eso deberíamos empezar a hacer acá ya. Sí. Estamos en una sequía terrible. Pastores, y bueno, para ir cerrando, ya esbozamos un poquito la actitud y cómo debiésemos nosotros plantearnos. Pastor citaba ahí Salmos cuando dice que hay que orar por Jerusalén. Así. Hablábamos de esta oración por los hermanos cristianos y sobre todo en esta zona. Algo más que podamos reforzar para que cada uno de nosotros que somos hijos de Dios nos quedemos con esta desafío pensando en esto que acontece en esta zona del mundo? Bueno, como para ir cerrando, por mi lado, yo lo único que me gustaría decir es que, como decía al principio, Abraham, estos dos hijos, ¿cierto? Ismael y después Isaac, y a través de Isaac fue la promesa, y fue la promesa a Jacob, y fue la promesa de un Mesías, después por David. Entonces, la gran promesa que se hizo a través del pueblo de Israel fue que vendría un Mesías, un Salvador. Y si Jesús es judío, no es una casualidad, es porque esa era la promesa, de que a través de esa raza, de esa gente, iba a llegar el Salvador del mundo. Y para nosotros los cristianos, por eso incluso el domingo decía, no podemos ser antisemitas, ¿ya? Porque Dios ama a Israel, nosotros tenemos que amar a Israel, ¿ya? Y esa es nuestra posición, lo cual no significa que vamos a andar librando batallas que no nos corresponden, ni andar peleando, ni haciendo cosas de ese tipo. No nos corresponde a nosotros eso. Pero sí son objeto del amor de los cristianos, el pueblo de Israel, como todos los pueblos de la tierra. El amor de Dios abarca a todos, ¿ya? De hecho, en la Biblia hay muchos casos de gente, no solo en el Nuevo Testamento, que sería la dispensación de la gracia, sino en el Antiguo Testamento también, muchos que no, acuérdense de Naamán, el sirio, ¿ya? Acuérdense que el Señor Jesús fue y dio sanidad a la mujer sirofenicia,
lo que hoy día es Líbano, y recorrió el otro lado, llegó a lo que hoy día es Jordania. Entonces, estas peleas así tribales que todavía existen, no deberían estar, pero lamentablemente están. Y como resumiendo, recordar que nosotros tuvimos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que vino para salvar a todos. A la mujer samaritana, cuando les dijo, ¿cierto? Y también al propio, ¿cómo se llamaba el que está en el capítulo 3 que estuvimos hablando el domingo? El que era principal de la sinagoga, a Nicodemo, ¿cierto? Sí. A Nicodemo, que era judío, y también a la samaritana. O sea, Jesús no hizo distinciones entre judíos y samaritanos. La palabra la predicó a todos. Predicó a los que estaban al otro lado del Jordán, predicó a los que estaban arriba en Siria, predicó a todos. Y de hecho, como decíamos, Pablo y los apóstoles vivieron en Siria, predicaron en Antioquía, predicaron en Damasco, y se extendieron por todo lo que el mundo conoció desde entonces. Entonces nosotros tenemos que seguir la misma línea. Eso es lo que nos corresponde. Dios sabe quiénes son y quiénes no son, y Dios ve el corazón. Nosotros no vemos el corazón. Solamente predicar a Jesucristo, al Mesías, nada más que eso. Así es. Pastor Carlos. Sí, mira, me sumo a las palabras del pastor Tadeo en relación a que efectivamente lo triste de esto no es el hecho de que no amemos a las otras naciones, porque desde el punto de vista de la necesidad, los musulmanes necesitan a Jesús, los hindúes necesitan a Jesús, todo. El punto es que no caigamos nosotros como iglesia en un antisemitismo, porque hoy día en nuestro país, desgraciadamente, eso es muy dado. De hecho, nuestras autoridades tomaron una postura en contra de Israel y permanentemente están atacando, digamos, a Israel como país. No estoy diciendo con esto nosotros debemos tener una conducta distinta. Dios eligió un pueblo, trajo al Mesías, Dios mismo a través de ese pueblo, y nosotros habitaremos en una Jerusalén celestial. O sea, no vamos a habitar en Nueva York, ni en Teherán, ni en París, claro, en la Jerusalén celestial. Por lo tanto, no podemos nosotros tomar una postura contra Israel. Sí, contra personas en un momento determinado, como en todas partes, como que yo dijera, tomo una posición contra Chile por tales o cuales personas que realizan actos indebidos. Como desgraciadamente muchas veces sucede que la gente en nuestro país, por razones de que algunos migrantes realizan actos delictivos terribles, nosotros no podemos decir somos anti-venezolanos, anti-colombianos. No podemos meter todo lo mismo. Entonces, lo mismo en este sentido. O sea, hay, como en todas las cosas, por eso partí diciendo que Israel es un estado político, ¿no es cierto?, que toma decisiones, que hace cosas, que también tiene oposición dentro de su propio país. Nosotros no apoyamos el estado político, apoyamos a la gente que vive ahí, ¿no es cierto?, a la gente que vive ahí, y un día esa nación va a volver a una teocracia, va a una teocracia, y nosotros viviremos bajo una teocracia y nuestro rey habitará en la nueva Jerusalén. Así es. Así es. Bueno, esa esperanza que tenemos, hay una parte de la Biblia en el último capítulo del Apocalipsis que dice que este árbol de la vida, de él va a salir un río, ¿no? Sí. Para la sanidad de las naciones. Sí. Amén. Y algún día estaremos a los pies de ese árbol y con estos conflictos ya resueltos. Sí. Así que una bendición. Bueno, saludamos a todos que nos hayan acompañado durante este programa. Agradecemos a los pastores por el tiempo que se dan de preparar todo esto y poder enseñarnos e instruirnos en esto que es tan importante para que podamos ir tomando una postura y una perspectiva correcta. Ya escuchamos a los varones ahí que están entrando a nuestra iglesia.
Algún día deberíamos hacer todos los anuncios, ¿no? Sí. Por lo pronto los invitamos al próximo capítulo. Vamos a estar entrevistando de nuevo, vamos a estar entrevistando a la hermana Sonia Salas. Ella nos va a traer información sobre este problema que, bueno, seguimos con esto de salud mental, por así decirlo, y en particular con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Vamos a estar hablando con ella, así que quedan todos cordialmente invitados a sumarse con nosotros en Radio Iglesia Cristiana La Serena. El próximo lunes desde las 6 partimos ahí con algo de música y vamos a estar conversando con nuestra hermana, así que todos cordialmente bienvenidos. Les dejo ahora con una canción muy linda, Sion, de Liu de Manuel Díaz, y que viene muy bien para lo que estuvimos conversando hoy. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Chao.